Avanzamos. Ok, un poco más. Una más, otra más. Ok. Y como les decía, uno de los problemas éticos que se ve en, en este tiempo era que si bien nosotros cuidábamos a las personas que cuidan a nosotros, en realidad no nos cuidábamos, no tenemos el hábito de consultar, de preguntar, tenemos el hábito de cuidar nuestra alimentación, nuestro cansancio cuando estamos en una situación de emergencia. Mm. Muchos colegas también no han quedado a veces con patologías, estrés postraumático, ansiedad y dificultades, ¿no? Entonces, y también hay mucha resistencia a aceptar que nosotros los médicos podemos tener algún problema. Generalmente, nosotros somos los que salvamos al resto. Entonces, ¿cómo es posible que los médicos necesitemos algún tipo de apoyo? La siguiente, por favor. Recordemos lo que le decía de las indicaciones de la Sociedad Médica Mundial, ¿no? Uno de nuestros deberes es cuidarnos, ¿no? ¿Qué pasó, no, en esas circunstancias? Recuerden que eh, no toda la gente se afecta de la misma manera, no todos se afectan igual. Y, por ejemplo, la gente que tiene menos recursos suele afectarse aún más. La gente que tiene eh, probabilidad de ser discriminado por raza o por situación social se afecta más. Y esto también afectó a los trabajadores de salud, ¿no? Recuerden que en muchas ocasiones hay muchos trabajadores migrantes en zonas en donde hay polo de desarrollo muy fuertes, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, y muchos en ese estudio que se hizo en el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? En el estudio sobre trabajadores de atención, casi 10.000 trabajadores de salud en primera línea de atención, y encontraron que había un sesgo muy interesante, un sesgo por raza, un sesgo de color de piel casi, y que estas personas tenían más posibilidades que la gente blanca, si eran trabajadores de salud, y 5 veces más que la población en general de ser positivos a coronavirus. ¿Por qué razón? Porque generalmente ellos estaban envueltos en primera respuesta en contacto cercano con los pacientes de COVID. Estaban, por lo tanto, mucho más cercanos a cantidades especialmente grandes y a mayor fatiga y mayor estrés, que como ustedes saben también altera la respuesta inmunológica. La siguiente, por favor. Entonces, también en México, fueron que es 72.980 médicos, así de grandes son las cantidades que puede haber de médicos en México, y fallecieron menos de 1.000. Nosotros en esa época teníamos una cantidad así de médicos, también falleció una cantidad bastante apreciable, falleció con más de 600 médicos, ¿no? En la época en la que en el mediados del 2020 habían fallecido más de 550 médicos, ya llegamos casi a los 600 en cuanto a secuelas y a médicos que fallecieron posteriormente, ¿cierto? Si ustedes se van a dar una vuelta al mural Los Caídos, que está alrededor del colegio médico, pueden ver la foto de cada uno de los caídos en el colegio médico respectivo. La siguiente, por favor. Dentro de toda esta tormenta perfecta, la salud mental de los médicos se ve afectada, ¿no? Por el disgusto, la pena y la culpa, eh, por burnout, la sensación de ser injusto, la sensación también de ser apartado, de ser acusado de haber cometido el crimen de no cuidar a algunos pacientes, que eran los familiares, los amigos, los vecinos y todos los demás. Por lo tanto, el estrés psicológico también va a afectar al rendimiento y a la salud a largo plazo. Y esto es algo que se debe contemplar para las futuras atenciones en época de pandemia. La siguiente, por favor.
Bueno, ese es un trabajo que se hizo en China y se encontró pues que más o menos en la mitad, poco más de la mitad de los pacientes, los trabajadores de salud en China tenían síntomas de depresión, casi la mitad de ansiedad y muchos, más de un tercio, no podían dormir bien. ¿Mm? Y fíjense que fue gente joven, entre 20 y 40 años, fueron médicos y enfermeras, que es los que están en primera línea de acción. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Personal joven, porque generalmente a los más jóvenes los ponen en primera línea. Y además, al ser más jóvenes, tienen menos capacidades, tienen menos conocimiento desarrollados por experiencia y menos habilidades a la hora de defenderse del estrés. Más si es que tenían, si es que eran profesionales, porque se les demanda más a estas personas, se demandan mayores decisiones. Más si tenían posgrados, si eran especialistas, por ejemplo, porque solían ir a áreas críticas. Otro factor de riesgo era hacer pabellón o hacer piso, o sea, trabajar en área de hospitalización. ¿M? La sobrecarga laboral, contacto con pacientes COVID, la discriminación social, como hemos visto en los estudios americanos de Reino Unido, aún se unaba con todo esto. ¿No? Peor todavía era cuando se preocupaban por infectarse de COVID y peor aún cuando había familiares que tenían diagnóstico de COVID. La siguiente, por favor. Y bueno, hay una lista de lo que maltrató la salud mental de los médicos, los que ya conocemos habitualmente, pero también dos cosas. Los pacientes que tenían ira, miedo y tristeza y que no podían ser consolados adecuadamente, las personas queridas que faltaban alrededor de la mesa o en la casa porque teníamos que aislarnos para evitar posibilidades de contagio, pero también el agotamiento. El agotamiento era por dos circunstancias, porque a veces se les llamó para trabajar incluso turnos extraordinarios porque faltaban médicos y el agotamiento también por una cuestión ya personal y de, desgraciadamente, en algunos casos, codicia. ¿Qué pasó? Recuerden que en algunas circunstancias había médicos que ganaban un salario como CAS-COVID, que era el doble de lo usual, lo cual ya era una buena cantidad. Teniendo ya vacunas, teniendo dispositivos de protección personal, entonces era mucho más fácil tener eh, mayor protección y atender a la gente con menos problemas, con menos dificultades. ¿Mm? Y entonces comenzaron estos colegas y enfermeros también a buscar más puestos de atención. Comenzaron a trabajar en dos o tres sitios, a la vez hacer guardias seguidas, ir del hospital a la clínica y de repente a otra clínica, o como en esa época ante la falta de medios se podía trabajar en varias zonas a la vez, y comenzaron a ganar mucho, se acostumbraron a ganar mucho y a ir a varios sitios a trabajar. Eso trajo al agotamiento, ya no por el estrés emocional, sino ya por horas trabajadas y ya por propia responsabilidad. La siguiente, por favor. ¿Qué más se percibió? Poco apoyo emocional, poco respaldo de parte de la gente de la población, deficiencia en equipos de protección personal o EPP, ¿no? Eh, la infodemia, la infodemia, que fue todo un problema, y que trajo como víctimas a los médicos. Los médicos es un invento de los médicos. He escuchado gente que decía que la pandemia era invento de los médicos y que tenían que acudir a los hospitales a visitar a todos sus parientes enfermos como si tal cosa, ¿no? Hay gente que no creía esto. Bueno, y eso, por lo tanto, favoreció el deterioro de la salud mental. Mucha gente que ha quedado rota, ha quedado herida por pérdida de familiares, por pérdida de parientes, por pérdida de amigos, por rotura de la estructura social que se había formado alrededor de un hospital. ¿No? Pero también a veces por haber sido agredidos o por algunas cuestiones, o también porque se agotaron y reconocieron su propia responsabilidad. La siguiente, por favor. Como les decía, la infodemia es el otro virus. La infodemia se refiere a la cantidad de información imprecisa e inadecuada, mezcla de medias verdades y medias mentiras y varias mentiras
que se comenzaba a difundir a gran velocidad durante la época de la pandemia, ¿no? Use Kion, use ajo y no haber problemas. Había un médico, desgraciadamente un médico, que publicitaba su remedio contra el COVID, que tenía dos corticoides, tenía warfarina, más un par de antibióticos, etcétera, y que eso mataba al COVID sin ningún problema. Desgraciadamente los virus no les interesa no les interesan los antibióticos y sí les interesa muchísimo que pueda encontrar a gente que se está aplicando corticoides sin ningún problema, ¿no es cierto? Y esto puede minar las medidas. Por ejemplo, una de las características de la infodemia fue la agresividad con la que se expandían. Cuando ustedes de repente pasan una información interesante a un contacto o a los contactos que tienen en WhatsApp, por este medio, dices, se calcula que se puede pasar un promedio de 10 a 15 personas. Pero cuando esas personas que creen en teorías de conspiración, que son víctimas de infodemia, pueden dispersar la información hasta en 100 a 300 contactos por vez, por la necesidad supuestamente de proteger de la población o de enviar alguna información supuestamente valiosa. La siguiente, por favor. Y también teníamos un problema, no sabíamos qué cosa hacía el virus. Y entonces, como no había información clara y precisa, el gran problema era qué cosa hacemos, no se sabía qué hacer. Y muchas veces el uso anecdótico de un medicamento y decir que ya resultaba, trajo que había, hacía que se tomaran ciertas decisiones, pero cuando el tiempo demostraba que este medicamento no ayudaba, como por ejemplo el caso de la hidroxicloroquina, la gente sensata de usarlos. Pero en otros casos, las personas insistieron en usar el cloruro de magnesio y otras cosas más, ¿no? Y una cuestión bastante frecuente cuando la gente eh, toma regímenes o supuestos medicamentos basados en pseudociencia es que, o cuando alguien los indica o los prescribe, es que siempre se dice que si el paciente se cura, se curó porque le dieron el agua tal, porque le dieron el polvo tal, el cloruro de magnesio, porque le dieron tal o cual medicamento. Pero si no se cura es porque la enfermedad es muy agresiva. Nunca pierden. El problema es que esto disminuye la confianza en la medicina y produce falsa percepción de seguridad y además incrementa los gastos de bolsillo. La siguiente, por favor. Ahora, cuando hay sobreabundancia y potencial toxicidad de información, estamos en riesgo. Las personas pueden tener acceso a información con mucha rapidez, pero eso no es lo mismo que la calidad de la información. Eso es especialmente trágico a la hora de ayudar a la gente a tomar decisiones racionales y sencillas. Cosas muy sencillas como salir con la boca cubierta. Gente, por ejemplo, dice que se estaba asfixiando y que gracias a que se tapaban con la mascarilla su saturación bajaba. Y en realidad lo que pasaba era que o no sabían usar la mascarilla o la sensación de presión sobre la nariz provocaba una sensación molesta que se interpretaba como asfixia. Nadie se asfixia usando una mascarilla, entonces de paso es imposible. Pero había gente que inclusive llegaba a difundir en algunos sitios que las mascarillas en realidad asfixiaban a las personas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la infodemia en la gente? Que se produce pánico. eh, no hay que tocar esto, no hay que hacer lo otro, si carece de tal o cual situación, entonces está en grave peligro, etcétera. También puede haber estigmatización, segregación social. Y recuerden que en esa época teníamos una fuerte inmigración venezolana en ciertas, ¿no? Que vino a cargar pues el CIS con más personas que debían atenderse. Y eso obviamente provoca en algunas situaciones resentimiento y malestar porque simplemente se pensaba que eran consumidores y no portantes, ¿no? Para el Estado. Esto exacerbó la xenofobia.
podía provocar psicosis social y mucha gente que trajera falsos tratamientos y curas que a veces provocaban más daño y y más gasto. Ahora, ¿qué situaciones producían a nivel sanitario? Que a veces escaseaba algún recurso que era importante. Cuando la gente comenzó a creer que la hidroxicloroquina era útil, arrasó con los stocks de hidroxicloroquina que había en, en farmacias hospitalarias. En esa época se podía comprar, en las que había también en las cadenas de venta libre, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando la gente que tenía enfermedades reumatológicas quiso usar hidroxicloroquina, lo encontraba carísima o no la, no la encontraba simplemente. Eso trajo además recesión económica. Recuerden que muchos trabajos se perdieron, mucha gente dejó de tener dinero, no solo los negociantes y los empresarios, a nivel global vieron que sus negocios se caían en quiebra. El señor también de el canillita de la esquina, la señora que vendía sus lucecitos, el señor que limpiaba los zapatos, el señor que vendía el periódico, aunque después de un tiempo se liberalizó con unos de ellos, ¿no? La señora que vendía fruta, todas esas personas que tenían pequeños negocios, que vivían del día a día, la señora que limpiaba las casas, ¿no? El señor que cortaba todo el pasto de los jardines, todos ellos perdieron muchas veces su dinero, perdieron sus empleos precarios, por cierto, y obviamente quedaron sumidos pues en una situación terrible, porque además de no tener dinero, se vieron enfrentados a especulación y subida de precios de varios productos del Estado. Se congestionó los servicios de salud justamente porque se cerró la atención de primer nivel, que es justamente nuestra punta de lanza, nuestra fuerza de choque, para que las cosas se puedan detectar con rapidez y manejar, y evitando que se requieran servicios más especializados. Y en ocasiones se tomaron medidas distintas a las dispuestas por las autoridades. La siguiente, por favor. Las noticias falsas aquí tuvieron pues un protagonismo increíble y desastroso, ¿no? Generalmente están expuestas de forma alarmista, diciendo todos, nadie, una autoridad afirma, generalmente sin dar nombres, sin dar personas, sin fecha precisa, ¿no? Algunos todavía siguen circulando por acá. Y esto tiende a la fibra emocional de los seres humanos, por lo tanto, provoca que haya más adhesión. Ahí está la parte, y haya más difusión. Se incrementa el sensacionalismo, ¿no? Y recuerden que el inconsciente tiende a dar por buenas las noticias que son más absurdas y más increíbles. Justamente por eso debe ser raro. Si es tan extraño, pero a pesar de eso sale a la luz, debe tener algo de cierto. Si no, no hubiera salido. Es el pensamiento del inconsciente. La siguiente, por favor. ¿Mm? Ahora, ese es un reto ético porque en algún momento se planteaba, por ejemplo, si hay tanta desinformación, si hay infodemia, se debe proceder a una censura de los medios. Otros decían que eso atenta contra la libertad de expresión. Otros decían que es bueno ejecutar cierta censura o sacar esto con alguna advertencia. Algunos inclusive llegan a pedir cárcel para la gente que difundiera noticias inadecuadas. Pero esto se puede combatir de una manera. Y es importante examinar, por ejemplo, las estrategias basadas en comunicación, la necesidad de educar para el cambio en las prácticas. Hay que vencer el miedo al cambio para poder renovarnos y ofrecer ideas más adecuadas. Mucha gente, por ejemplo, pensaba que usar TikTok para ofrecer información en salud era pues ofrecer una información de baja calidad, muy pobre, que era un medio solo adecuado para gente de la farándula, pero se está viendo que TikTok bien llevado una, puede ser un arma muy poderoso para la educación sanitaria. Hay que, por lo tanto, ensayar formas nuevas de hacer las cosas. Hay que estar atentos a los eventos en los que haya necesidad de estimular el autocuidado del paciente y de la familia.
Hay que capacitar a los familiares, hay que capacitar a los cuidadores también. Y hay que estar atentos ante eventos más macro, como por ejemplo las situaciones de género que se van dando en la sociedad, como es que, por ejemplo, los varones pueden ser más afectados que las mujeres dentro de ciertas circunstancias, cómo es que la propia ocupación puede influir en el estado de salud, etcétera. Y también cuánto la interculturalidad puede favorecer o puede haber dificultades, ¿no? Como la pertenencia a cierta etnia, lo hemos visto no solo en situaciones en las cuales aquí en Lima, Perú, la gente que habla quechua tiende a ser postergada en la atención de salud, la gente que habla aymara también, la gente que habla con acento quechua o acento aymara al hablar castellano también suele ser vista de forma menos adecuada muchas veces. ¿No? Y si esto ocurre acá, imaginaríamos que no ocurre en el gran mundo. Acabamos de ver el estudio inglés, o el estudio británico, el estudio americano, que indican que también se daba en esas circunstancias. La siguiente, por favor. Esto implica que también tenemos que hacer cambios a la hora de educarlos a ustedes. ¿Por qué? Desde ahora hay cursos y rotaciones en posgrado y se están procurando en varios en pregrado para hacer telesalud. No porque vaya a ser algo diferente, sino porque tenemos que adecuar las habilidades que ya conocemos a este nuevo instrumento. ¿No? Usar, por ejemplo, sistemas de clasificación telefónica de pacientes, ¿no? Según rellenar ciertos criterios, aprender a derivar a un lado, a otro. Hay que hacer algoritmos, hay que hacer consultas virtuales. Hay especialidades más favorecidas que otras, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para los psiquiatras y para los psicólogos, ha sido una buena ocasión. Para los dermatólogos también, aunque dependía de la calidad de una cámara y la calidad de una imagen. Para los cirujanos, obviamente, que esto ha sido punto menos que imposible, ¿cierto? También hay que trabajar con los nuevos contenidos para las clases y ver que los campos virtuales y la telemedicina pueden estar fuertemente valorados en este tiempo. La siguiente. ¿Qué factores de protección? Porque ya hemos visto los factores negativos, desagradables y todo lo demás. Pero ¿qué factores pueden proteger a un miembro del equipo de salud de tener dificultades serias? Primero, que el lugar de trabajo de apoyo emocional, apoyo psicológico. Ojo, psicológico no significa psicólogo, sino movilización de los recursos emocionales, conductuales y del pensamiento. Por indicación del MINSA, todos los miembros de los equipos de salud, psicólogos, psiquiatras, tecnólogos, trabajadores sociales, etcétera, comenzábamos a dar apoyo emocional y estábamos disponibles durante todo el tiempo para los trabajadores que querían venir a hacer una consulta. Ujú. Había que tener información para poder atender a los pacientes COVID y la información que se va a requerir para atender a pacientes de futuras pandemias o futuras epidemias. También es importante que llegue rápido, que llegue de forma veloz y que sea adecuada al nivel de salud con el que se está tratando. Es importante siempre, dentro de lo posible, practicar un hobby, comer bien, obviamente seguir las indicaciones de una dieta adecuada. La siguiente, por favor. ¿Mm? Y nuevamente cumplir con nuestro deber, cuidarnos. Si nosotros no nos cuidamos, nadie va a cuidarnos, nadie va a hacerlo por nosotros. Y si nadie lo hace por nosotros, ¿quién va a cuidar a las personas que estamos bien? Hay que usar la medicación que tenemos indicada. Si nos han indicado antihipertensivos, si nos han dicho que usemos hipolipemiantes, hay que usarlos y no confiar en el juicio propio en ciertas circunstancias. Alguien más tiene que vernos y supervisarnos. Luego, examinar la realidad. ¿Realmente necesitamos tener tantos trabajos? ¿Necesitamos saltar del hospital a la clínica y de ahí a un turno de guardia? ¿Necesitamos todo esto para vivir felices y tranquilos? ¿Necesitamos tanto rendimiento? ¿O en realidad lo que pasa es que vivimos pensando en estatus y no en medicina? Hay que aceptar los consejos de los otros colegas si nos vemos mal, si nos vemos en ciertas circunstancias y los colegas mismos nos dicen, oye, necesitas parar, ve con el psiquiatra, haz algo de ejercicio, hay que aceptar.
Hay que hacerlo. Y para eso hay que recordar que nos podemos enfermar físicamente y mentalmente y que para eso necesitamos pedir apoyo. La siguiente, por favor. Ahora, ante la escasez de recursos se plantearon varias soluciones dentro de la bioética, ya que siempre, como no estamos en un sistema perfecto, los recursos sanitarios siempre van a ser insuficientes para atender la demanda, ¿no? Que se hace en ocasiones ilimitada. Se participa en la elección de los pacientes con prioridad para piso y para UCI. Según la justicia, todos deberían tener la misma opción y sería justo tal vez hacer un sorteo, pero por equidad habría que priorizar quiénes requieren más esta cama, poniendo criterios para poder asignarlas y que eviten inconsistencias o diferencias entre centros y entre médicos, ¿no? Y hay que tener en cuenta los intereses generales frente a los individuales, observando que hay situaciones en las cuales alguien puede beneficiarse más que otro y tal vez necesitar más ciertos recursos que otras personas. La siguiente, por favor. Veo una anterior esto. Uno de los problemas que se planteó en bioética en ese tiempo era qué hacer con la medicación o con algún tipo de tratamiento. ¿Por qué razón? Porque salía tanta información, pero no teníamos suficiente respaldo. No había cómo saber si realmente lo que hacíamos estaba bien y si había algún medicamento que realmente era útil ante una amenaza totalmente nueva. Junto con esto, entonces aparecen primero las medicaciones off-label y todas aquellas que también son de acceso ampliado o de uso compasivo. Y leo a la letra la definición del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es la manera de ofrecer un tratamiento en fase de investigación a un paciente que no puede recibir el tratamiento de un ensayo clínico, pero que tiene una afección grave y potencialmente mortal para la que no hay tratamiento. El uso compasivo permite que estos pacientes reciban terapias prometedoras. Unos se terminaron de estudiar, no se aprobaron cuando no hay otras opciones de tratamiento. Por ejemplo, el uso de interferones, el uso de antivirales que se están recién probando, ordinariamente deberían llegar a la fase 3 para poder recién ser usados en personas comunes y corrientes, fuera de los ensayos clínicos. Pero cuando no hay tiempo, cuando de repente tal vez, quién sabe, pueda ser útil, se puede preferir usar nuestros medicamentos que aún no reúnen todas las pruebas con tal de ver si el paciente se puede beneficiar. ¿Mm? Y una parte de la intención de esto estuvo, se intentó usar para justificar el uso de las vacunas, para no quedar tan mal. En realidad, ninguna de las personas que se vacunó estaba tan malita como para poder vacunarse, como para que las vacunas eran para prevenir, no para tratar. Más lógica me pareció la justificación que dio una de las ministras del gabinete que cayó, que dijo, soy humana, tuve miedo y por eso, aún haciendo mal, me vacuné, porque tuve miedo, ya que estaba expuesta por mis funciones a encontrarme con muchas personas. Sí, pues, la gente es así. Los seres humanos a veces hacen cosas sin pensar, sin saber, y bueno, pueden arruinar sus futuros, incluso los políticos. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se solicita el uso compasivo, el uso fuera de etiqueta de una medicación cuya efectividad aún no está probada? Primero, cuando hay pacientes aislados, antes de que se empiece un ensayo clínico, antes de que corra con todas las de la ley. Segundo, cuando hay fármacos en que se encuentra en estadio de investigación para ver si podrían usar tal vez por el mecanismo químico, por el receptor que usen, tal vez de repente le achunte esta enfermedad. ¿Mm? Cuando se... Las indicaciones de las condiciones de uso pueden ser distintas a las autorizadas, pero tal vez, quizás, podría ayudar de alguna manera. ¿Mm?
Recuerden que esto se hace bajo responsabilidad del médico y con el consentimiento del paciente, que debe saber que está usando una medicación para el problema que tiene y para la cual no hay una indicación concreta y certera. Ujú. Y hay que justificar el hecho del uso. Se debe tener un balance entre el pronóstico del paciente, que debe ser necesariamente ajustado o difícil, las posibilidades de responder, que tal vez, bueno, por el mecanismo químico, quién sabe, de repente puede ayudar, y la posible toxicidad del evento. La siguiente, por favor. ¿Qué requisitos? Sí, sí, requisitos, como en todos los casos en los que se implique experimentación, uso con humanos. Se debe tener el consentimiento informado, tanto del paciente como del representante legal. Debe haber un informe clínico del médico responsable que diga sí, efectivamente, esto vale la pena, pensamos que sí puede servir al paciente. Debe haber una justificación legal, ¿m? Y también del comité de ética. Y debe haber una conformidad de un documento del centro sanitario. ¿M? Puede ser de dos maneras: o expresa, yo, la directora del centro dental, autorizo que esto se use como, entonces, como medicación compasiva para ver sus usos, o por silencio administrativo. No me opongo, luego es la siguiente. ¿Qué cosa no es el uso compasivo de medicación? Me resultó, yo creo, las preguntas, las supuestas pruebas que son testimonios. Mucha gente se apoyaba, por ejemplo, en algo que hicieron personas en Ecuador, que varias personas que se habían supuestamente curado con el uso de esta cuasi lejía, habían firmado un documento y afirmando esto, y lo habían puesto en manos de un notario. El notario no es científico. El notario lo único que dice: sí, estas personas me lo han entregado. No afirma que estas personas se hayan curado por eso, solo dice que le entregaron el papel y que ellas afirmaban tal o cual cosa. El notario no es médico, y el notario sabía sus limitaciones, sabía no había, que no había cómo en este caso. No es tampoco le tengo fe, a mí siempre me resultó. Una secretaria, recuerdo, en un lugar en donde yo trabajaba, estaba resfriada un día y estaba esperando a una técnica para que le pusiera lincomicina en ampollas. Y yo: ¿por qué tienes que poner lincomicina? Es que eso me corta el resfrío. A mí siempre me ha pasado. Bueno, tal vez, tal vez responda por efecto placebo, ¿no? Pero ningún antibiótico se usa para curar un resfrío, porque simplemente, pues, todos sabemos que no resulta. ¿M? No vale el a mí me resulta, o le tengo fe. Un poco eso de que es natural, por lo tanto no hace daño. Sí, se hace daño, lo natural también hace daño. ¿Por qué? Porque una hojita, una plantita, son fábricas de sustancias químicas, igualito que las fábricas que envasan sus productos, exactamente igual. Y todavía, ¿cuáles son las dos grandes desventajas que encuentro yo, que yo uso plantas en ocasiones? Que no podemos saber la dosis efectiva, y dos, que arramblamos también con un montón de cosas que vienen junto con la sustancia activa. Y también no es medicina compasiva cuando la persona usa la medicación, cuando ya no hay evidencia de uso. Recuerdo que había un tipo que por ahí se metía se hacía como el médico de los pobres, decía. Este es el médico de los pobres, es el médico que hace, ¿cómo se llama esto? Que los cura a todos usando ivermectina. Esa es la mejor vacuna. La ivermectina ya hacía meses que había sido desacreditada, y esta persona seguía sacando esto. Espero sinceramente que haya sido
por falta de criterio clínico, porque si fuera por afán de vender, eso sí sería una tragedia. Realmente. ¿Qué más? Un ratito. Perdón, me están pidiendo el uso de una receta de un paciente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos que buscar para poder actuar ante la próxima epidemia? Espero que no les toque nunca. De forma ética. Primero, hay que desarrollar modelos de prevención y intervención en crisis psicosocial. Hay que facilitar líneas abiertas, hay que poner un equipo que pueda apoyar, que pueda dar soporte. O sea, hay que potenciar el uso de las tecnologías que nos puedan permitir cubrir mayor cantidad de personas con menor exposición. Hay que integrar a las organizaciones, todos, a los psiquiatras, a los psicólogos, organizaciones de salud, etcétera, para atender la parte del cuidado de salud mental también. Y hay que combinar la intervención temprana, prevención, detección, recuperación rápida con la presencia de servicios posteriores de rehabilitación, que pueden incluir la necesidad de hacer seguimientos, de continuar el uso de terapias, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Mm? Entonces, fíjense esto, ¿no? Que dice la OMS el 2001, cuando recién se abría el nuevo siglo. Para todos los individuos, la salud mental, la salud física y la salud social son componentes esenciales de la vida y están estrechamente relacionados e interdependientes. Cuanto mayores sean nuestros conocimientos sobre esta relación, más evidente resulta la importancia básica de la salud mental para el bienestar general de los individuos, las sociedades y los países. Recuerden que al, no vamos solo a ver el problema de la gente que tiene un problema de salud física. Y esto ha sido siempre la última rueda del coche, por así decirlo, en la parte de los planes de salud. Pero ahora vemos que debe tener la misma importancia. Sigue, por favor. Ok. Entonces, vamos a continuar en aras del tiempo con con la siguiente presentación. Retiras esa y pones la otra. ¿No sé si te la han pasado? Doctora, ¿cómo se titula el ¿Sí? PPT? Te lo pasaron. El PPT es. ¿Quién lo tengo? Bioética y dilemas éticos. ¿Perdón? Bioética y dilemas éticos. Ujú, este Ok, es. Ajá, ese sí, en salud pública. Tiene que ser el que dice bioética en salud pública. ok. Es esto porque generalmente en la salud pública la forma de ver los elementos de, de bioética es algo diferente, ¿no? Inclusive se postulan que hay diversos estilos de bioética, ¿no? Algunos, por ejemplo, la bioética de los países en vía de desarrollo, la ética del cuidado, en fin, todas esas situaciones que ocurren en este tiempo. Y lo que tenemos que ver, siempre hemos visto en los dilemas éticos desde el punto de vista del individuo, ¿no? O a más de la sociedad pequeña, la familia, el hospital, el médico individual, el equipo de salud, etcétera. Pero no lo hemos visto en poblaciones, ¿no?
que también tienen formas diversas de poder evaluar y de poder presentarse. Y son soluciones diversas, de repente con matices algo distintos, a diseños médicos y desafíos médicos que pueden ser muy complicados, ¿no? Y que varían también con las situaciones en las que están. En las cuatro fotitos que hay, observamos diversas situaciones en las que se puede presentar la atención de salud, ¿no? El Ministerio de Salud con la parte rectora, la parte de las políticas de salud, bueno, salud ahí con la que actualmente están con dificultades en cuanto al manejo, pero que comporta no solo la parte de salud, sino también la de prestaciones de otro tipo, pensiones, etcétera. Y el hospital militar que está al frente, que se dedica tanto a la parte de la recuperación de salud de la gente que tiene a su cargo, como también la acción de campañas de salud en zonas muy alejadas y un humilde puesto de salud en una zona muy alejada del Perú. La siguiente, por favor. Cada una de esas situaciones debería estar articulada porque la gente es más que solo números. ¿Por qué? Porque la bioética tiene un trasunto filosófico, que es pensar en el objetivo de favorecer a la mayor cantidad de gente, que es hacerlo de manera que sea adecuada, disminuir los daños y disminuir las posibilidades. La siguiente, por favor. Ahora, hay algo que se llama la bioética colectiva, ¿no? Y eso se enfoca ya no en los individuos, ya no en las cosas que le atañen a un individuo y su médico, a un individuo y su familia, sino a poblaciones completas, ¿no? O a grupos también dentro de las poblaciones. Eh, y se debe encontrar un equilibrio entre los derechos de varias personas que se encuentran en un mismo grupo, entre varios grupos diferentes, entre poblaciones distintas, ¿no? Y también hay un balance entre los derechos individuales, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo tener, lo que yo puedo disponer como persona y el bienestar común. Uno de los problemas que hay, por ejemplo, en las sociedades fuertemente individualistas es que el derecho del sujeto, el derecho del individuo, tiende a ponerse sobre todo. Y esto puede traer abusos en cuanto a, lo que, he hecho, a que una persona puede decir, esto yo lo puedo hacer porque yo tengo derecho y nadie le puede decir nada. Pero el problema es que puede perjudicar gravemente a otros. Un problema que hubo, por ejemplo, hace algún tiempo fue que se reintrodujo en Costa Rica el sarampión, que había estado erradicado. ¿Por qué? Porque una familia cuyos niños no estaban vacunados la llevó desde Francia hasta Costa Rica. ¿Mm? Produjo un brote tremendo porque al no haber sarampión se habían relajado también las políticas de vacunación y los logros. Y lo que ocurrió fue que hubo que hacer una revacunación urgente a mucha gente, a muchos niños, y también se planteó la posibilidad de tomar medidas contra las personas que ingresan sin sin cartilla de vacunación completa. Y además, en la bioética colectiva hay que evolucionar, hay que movilizarse adaptándose a los avances sociales, ¿no? Que se presentan en salud pública. Por ejemplo, eh, antes las epidemias se extendían a la velocidad a la que podía caminar un ser humano, a la velocidad a la que podía caminar una rata. Ahora han visto que se puede expandir algo en días gracias a la velocidad de los medios de comunicación. También saben que la respuesta ahora se puede dar en días también o en horas. Si es que un colega, por ejemplo, tiene un caso raro y puede acceder a una teleconsulta, puede obtener el consejo y la guía de un especialista en poco tiempo, ¿no? Inclusive el especialista puede ver al paciente, aunque no tocarlo, no escultarlo, pero orientar al colega de repente con menor experiencia en esa área o que tenga la capacidad de alerta y también lanzar la alarma. La siguiente, por favor. Entonces,
Aquí se varía un poco los principios éticos usuales, ¿no? Por ejemplo, en salud pública, la justicia se va más hacia el lado de la equidad entre todos los seres humanos y garantiza o debería garantizar que el trato para toda la población tenga el estatus económico que tenga, esté cerca o lejos de las grandes ciudades, sea equitativo y que sea justo para todos. Y de preferencia, como estamos hablando de equidad, que se pueda destinar más recursos a las personas que más lo necesitan. Y entra en equilibrio también con la autonomía individual, en la cual se puede respetar las decisiones personales de salud y bienestar siempre y cuando no se choque con la beneficencia colectiva. ¿Mm? No puedo ejercer mi autonomía como individuo, perdón, como individuo, como persona, si es que al ejercerla voy a dañar al colectivo. Ahí entran los límites. Y además, la no maleficencia no es solo en el sentido de no hacer daño a alguien, sino evitar daños para una gran población que puede estar en situaciones de vulnerabilidad. Em, por ejemplo, ¿no? Cuando se instaló la cuarentena, durante mucho tiempo no hubo contagio de COVID en gente de las alturas, en gente que ya pues sobre 2500, algo así. Entonces muchos hablaban del efecto protector de la altura. Cuando comenzaron a ver los casos porque la gente no respetó la cuarentena y gente infectada comenzó a viajar a la altura, entonces ahí se cayó la idea de que los efectos protectores existían, ¿no? Por poco oxígeno, por presión atmosférica, etcétera. ¿Y esto por qué fue? Porque muchos burlaron los controles de la cuarentena. En- Creo que fue en Abancay, donde se mantuvo un control muy intenso de las carreteras para no permitir la entrada de gente sospechosa. Sin embargo, un muchacho que había estado viviendo en Iquitos y que sintió nostalgia de su casa y quiso llegar a pasar la cuarentena con ellos, se les ingenió para burlar varios controles e entrar con camiones que transportaban comida y otras cosas que tenían la posibilidad de trabajar en estos. Y simplemente trajo, tal vez contagiado por alguno de los camioneros con los que tuvo contacto, trajo el virus a esta población que se intentó cuidar tanto. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre la ética clínica individual y la ética con la población, la ética de la salud pública. Como ya se habrán dado cuenta, la ética clínica basada en el mantra de Georgetown se enfoca en la relación directa y personalizada de médico a paciente, ¿no? En la cual hay un diálogo entre los dos, hay toma de decisiones en conjunto, hay situaciones de comunicación cercana, respeto mutuo, pero básicamente en la relación de individuos. En cambio, en la ética poblacional hay que considerar decisiones que van a tomar cuerpo en las políticas que afectan a poblaciones completas, a ciudades, a países, a organizaciones, etcétera, y en las que se intenta equilibrar el respeto a los derechos individuales con el favorecer a poblaciones completas o ver los intereses colectivos. La siguiente, por favor. La siguiente. Y esto es para todos. Hay dilemas éticos recurrentes en esta práctica. ¿Por qué? Porque se presentan decisiones difíciles para todos. Este fotograma viene de una película que se llama SARS en Toronto o Plague City, ¿no? Plaga en la ciudad, en la cual se cuenta cómo se vivió en Toronto la epidemia del SARS-CoV-1. Y en un momento se plantean justamente las mismas soluciones, ¿no? El epidemiólogo, el jefe del equipo de epidemiología de la ciudad de Toronto, va a hablar con el gobernador y le dice, mire, la única manera de detener esto, que esto no siga expandiéndose, es establecer la cuarentena. El otro dice, pero es imposible.
ni siquiera de todo el costo económico que puede haber. Y la discusión comenzó a subir de tono hasta que el epidemiólogo tiró la carpeta que tenía sobre el escritorio del gobernador y le dice, ¿tienes idea de cómo es ver a alguien que muere boqueando? Y el otro en el mismo tono le contesta, ¿tienes idea de cómo es ver a una familia desalojada en invierno con la nieve porque no puede pagar la renta? Y entonces ambos se dan cuenta de que ambos tienen razón, de que ambos tienen un problema. Si pueden verla, es muy interesante el retrato de qué pasó en esa época. La siguiente, por favor. Uno de los primeros problemas que hay es la equidad en la distribución de los recursos sanitarios, que siempre son escasos, siempre son pocos, siempre están a la falta. Y para eso se necesita que todos reciban según las necesidades que hay, reduciendo desigualdades. Por ejemplo, si una persona necesita una cama porque no puede respirar, debe tenerla en prioridad antes que alguien que solo que tenga la posibilidad de respirar por sí mismo. Debe recibirla con mayor prioridad alguien que necesite aplicación de fluidos que alguien que pueda tomar cosas por vía oral. ¿Mm? En contextos en donde hay limitaciones económicas, hay limitaciones eh, de recursos, de profesionales, estrategia, pues cuando se en contextos de alta demanda, hay que decidir y esto puede ser todo un problema, todo un desafío, como ustedes ya han visto, ¿no? Lo que se busca es reducir las disparidades y dar la mayor cantidad de oportunidades a la mayor cantidad de individuos posibles. La siguiente, por favor. Hay, por lo tanto, va a haber necesariamente conflictos entre la necesidad de proteger a toda la población y las limitaciones a la libertad individual. Por ejemplo, la libertad individual de libre tránsito se, se redujo en la época del COVID, ¿no? No podíamos salir, había horarios diferentes para poder entrar. Los que sí teníamos posibilidades de movernos éramos el personal de salud, los que hacían servicio público, por ejemplo, los taxistas con licencia, con ATO y con todo lo demás podían ir, o los médicos podían ir en su carro, en su propio auto, sin dificultades, ¿no? Entonces, esas situaciones se contemplaban para favorecer a los miembros de la comunidad. ¿Mm? Ahora, la protección comunitaria se realiza es con acciones que benefician a la mayoría, pero pueden limitar derechos como este, como el libre desplazamiento, como el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Mucha gente no podía ejercer trabajo ambulatorio porque podían esparcirse el virus. No todos los trabajos fueron considerados aptos y se estimuló la presencia de teletrabajo, ¿no? Y esto puede ser todo un desafío porque obviamente hay personas que pueden salir perjudicadas en el camino y hacer la diferencia y ver cuáles situaciones son preferibles de mantener aun cuando pueda producir dificultades para algunas personas y cuáles se deben retirar es todo un problema. La siguiente, por favor. ¿Mm? Otro problema fue la gestión de la información y la privacidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la historia clínica es inviolable. El problema es cuando no teníamos, por ejemplo, un sistema de gestión de historia clínica electrónica. ¿Mm? Teníamos que recolectar datos y asegurarnos de que esos datos se guardaran para la debida privacidad del paciente. Para eso se necesitaba establecer un protocolo claro de seguridad, ¿no? Para proteger los datos y que no estuvieran en manos de medio mundo. Inclusive, recuerden que en época del COVID había una historia interna, una historia de la sala, y la otra que era la historia del espejo, ¿m? De la zona en donde se podían mover los exámenes, hacer una cosa, hacer otra, etcétera, ¿no? Y el uso de datos también era importante para planificar el tipo de recursos necesarios, para planificar el avituallamiento, ver en qué área se solicitaba
más recursos materiales o humanos, etcétera, ¿no? Pero hay que hacer uso responsable de los mismos. Las historias no pueden andar rodando por ahí y deben ser curadas, o sea, cuidadas de forma que se respete la información que mantiene. La siguiente, por favor. ¿Mm? Y en teleconsulta, eso también se vio. Había que guardar en algún formato especial y guardar esto en, en la nube, encriptada o de repente en zonas en las que se tuviera acceso a un archivo impreso. Ahora, hay tensiones éticas en todos estos casos emblemáticos que se pueden presentar ahora o en el futuro. Como ocurrió en la película de en Toronto, ¿se prioriza la economía para sobrevivir o la supervivencia de los enfermos? ¿Qué es lo más importante? En Inglaterra, por ejemplo, al principio, el primer ministro inglés dijo, bueno, no vamos a parar la economía, eso no es posible. Y bueno, y dijo una frase que cayó muy desagradable, ¿no? Van a morir los que tengan que morir. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Bueno, aparte de que le cayó un aluvión de críticas por desalmado miserable y todo lo demás, él también se enfermó de COVID. Y recién ahí pensó que tal vez la gente no debía morirse porque debía morirse, sino que era necesario hacer algo para cuidarlos. Cuando comenzaron a salir las vacunas en China, no se comenzó como aquí a vacunar a las personas enfermas, a las personas adultas mayores. Se comenzó a vacunar a la gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven era productiva económicamente hablando y la gente mayor o jubilada no. Por lo tanto, para mantener el motor económico se comenzó a vacunar a la gente más joven. ¿Qué se hace con el personal caído? Eh, Se les da una cantidad, por ejemplo, se le dio 50.000 soles a cada persona que había caído durante el COVID. Bastaba solo eso, obviamente los familiares, ¿no? ¿Qué se hace con las personas que quedaron con limitaciones después del COVID? Personas que tuvieron ACVs, que hicieron episodios psicóticos en algunos momentos, las personas que hicieron de repente restricción pulmonar severa o que quedaron con una cardiopatía, ¿no? ¿Cómo se hace con los casos especiales? De repente está bien, hay dos personas mayores que tienen posibilidades. Uno de ellos tal vez es un profesor universitario investigador. ¿Mm? Su cerebro pues ha producido un montón de cosas. ¿Será más digno de conservación que el de una persona que tenga sus mismas características pero que no sea profesor universitario? ¿Amerita algún caso especial? ¿Qué cosa es un caso especial? El último, muchas veces eh, se exigió mantener estándares de tensión adecuados con mal equipamiento, en los cuales la gente hacía lo que se podía, o también con escasez de recursos. Por ejemplo, hasta ahorita se están enjuiciando algunas personas que habían formado parte del comité de abastecimientos de MINSA en la época del COVID. ¿Por qué? Porque compraron caros materiales como mascarillas, mandilones, etcétera, ¿no? Cuando en los precios prepandemia, por ejemplo, decía 10 soles por mandilón, en esa época se conseguían a 30 o 40. Entonces, el Estado comenzó de oficio a investigarlos para ver si no había habido dolo, ¿no? Porque las cantidades eran mayores en juego. Y entonces, en ese caso, había que justificar por qué se había tenido que comprar, por qué ciudadanos y funcionarios probos tuvieron que comprar algo sobrevalorado, porque simplemente no había en ese momento, no había otra cosa. Y sin embargo, a veces se le exigía a la gente atención a pesar de no tener recursos suficientes. Si no, recuerden la noche del oxígeno. La siguiente, por favor. ¿Mm? Eso se veía, por ejemplo, en la vacunación obligatoria, ¿no? Porque recuerden que al vacunar
a más del 70% de la población se consigue la inmunidad masiva, ¿no? Pero, en algunas situaciones la gente se niega por angas o por mangas, por convicciones personales, por creer pues en teorías conspiranoicas, por desconocimiento, por miedo al dolor de su hijito, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, ¿no? Y entonces, en ocasiones hay gente que no vacuna a sus hijos y trajo casos como esos de Puerto Rico. Era en Puerto Rico, perdón, no era en Costa Rica. Entonces, se deben establecer principios éticos y marcos legales que puedan equilibrar la capacidad de decidir por uno mismo y decidir, en el caso de los padres, por los hijos, para equilibrarlos con la necesidad de protección de los individuos, ¿no? Y recuerden que las políticas de vacunación siempre van a influir en la confianza de los sujetos hacia la protección que les puede dar el Estado, ¿no? Según esto, pues el modelo alemán haya sido interesante. Lo tienen también en algunos otros sitios. En Alemania, donde hay presencia muy fuerte del Estado, pero también de las libertades individuales, se dice, bueno, perfecto. Usted, señor o señora, no quiere vacunar a sus hijos. Perfecto. Está en todo su derecho y no lo vamos a obligar. Señor Estado, quiero matricular a mi hijito en el colegio. Su cartilla de vacunación, porque para la educación formal solo ingresan los que tengan cartilla de vacunación. Si no, no. Entonces, la persona dice, pero ¿qué pasa? ¿Mi hijo va a quedar sin instruirse? No, no se va a quedar sin instruir. Lo que pasa es que usted va a tener que enseñarle en casa. Y si quiere conseguir el diploma que tenga el gimnasio en otros más, va a tener que pasar por las pruebas exactamente igual que otros chicos. Eso significa que usted tiene que enseñarle en la casa. Está bien, usted puede no vacunarlo, ¿no? Pero no vamos a exponer a otros chicos al riesgo de un muchacho que no está vacunado. Por lo tanto, asegúrese usted de que su hijo cumpla con los estándares de educación bajo su cuenta de riesgo. La siguiente, por favor. Honestamente no me parece una mala idea. La cuarentena es otra situación que pone en juicio o que pone limitaciones para esto. Puede tener impacto en los derechos personales, a pesar de lo útil que sea, y se debe garantizar, como dice, proporcionalidad, necesidad y respeto a la dignidad humana. Con esto, un efecto, perdón, una situación en la que clamorosamente se negó, se descuidó este derecho fue en la situación de los caminantes de la sierra, que al cerrarse los desplazamientos con vehículos y no poder pagar las cantidades astronómicas que había gente que pedía para llevarlos a sus sitios de origen, se vio obligada a regresar a pie. Nadie les organizó el camino, nadie les proporcionó como parte del Estado agua, comida, ni un lugar donde descansar. Hubieron niños que fallecieron en el camino, ¿no? Y eso fue por no prever bien las cosas. Aquí, en la esquina inferior izquierda, está una escena de la Pasión de Vera Mergau, que se celebró justamente, se celebra desde la Edad Media, porque este pueblito de Vera Mergau, después de hacer una cuarentena rigurosa, se dio cuenta de que la peste había entrado a su pueblo, bueno, por acción de alguien que tenía mucha nostalgia y que quiso entrar. Entonces la peste arrasó con Vera Mergau hasta que ellos prometieron a Dios, si los libraba de la peste, representar su pasión cada 10 años hasta que el mundo se acabe. Y bueno, hay promesas que se mantienen. Cada 10 años, con la sola interrupción de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en este pueblito en Lovera Margao se, muestra la pasión con participación de los actores elegidos dentro de la misma comunidad, que se prepara durante tiempo previo para ejercer estos papeles. La siguiente, por favor. Otro problema fue la designación justa de recursos, ya que la demanda siempre es grande y la oferta es escasa, entonces se deben asignar criterios éticos para asignación, ¿no? Y que sean a la vista de todos, que sean equitativos,
siempre pidiendo la maximización del beneficio para salvar la mayor cantidad de vidas posibles en este evento. Sí puede haber dilemas morales, dos personas que requieran el mismo evento al mismo tiempo, dos personas que reclamen el mismo derecho, dos personas que puedan estar en dos o más inclusive, ¿no? O el famoso dilema de la última cama, ¿no? ¿A quién se le da? La siguiente, por favor. ¿Mm? Y como siempre es necesario ver algún modelo o alguna estrategia para distinguir a lo que sea adecuado. No basta con pensar que algo está bien para asumir que automáticamente se debe aplicar la siguiente, porque pensar así nos puede llevar a error. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el aseguramiento universal. Una propuesta muy buena es lograr el aseguramiento universal en salud, que todos tengamos o es salud o tengamos SIS o algún otro tipo de seguro. Y eso depende del Estado. Pero ¿dónde empieza el problema? Cuando las coberturas son diversas. Generalmente en los países en los que hay aseguramiento universal en el primer mundo, esto se consigue mediante la contribución solidaria. Eh, la gente pues que no tiene hogar tiene seguro. La gente que tiene hogar y pocos recursos financia, supone esto a través del IGB, el impuesto general con la venta del consumo, que pagamos cada vez que comemos un caramelito, que pedimos un sanguchito, una cuestión así solo por el hecho de consumir. Y la gente que tiene más dinero por el impuesto a la renta, ¿cierto? Pero todos reciben la misma calidad de atención en salud. ¿Mm? Aquí hay coberturas diversas. Y dicen, si puedes pagar, bueno, recibes algo mejor, lo cual es inequitativo. No porque la persona que deba pagar haga mal, sino porque no se contribuye lo necesario para que todos tengan bienestar. ¿Mm? La salud es un derecho, se debe buscar la equidad. No es una mala idea que todos tengamos seguro, al contrario, es una muy buena idea. Lo que debemos ver es cómo se financia para que las personas puedan tener los mismos estándares de atención con todo lo que pueda ofrecerles el Estado. La siguiente, por favor. ¿Mm? Hay situaciones en las cuales hay que se llaman concesiones inaceptables. Yo puedo conceder, por ejemplo, que mi establecimiento no tenga cuadros en las paredes, pero que tenga paredes sólidas y bien dispuestas. Puedo conceder que no sirva, no tenga agua de garrafón para los pacientes en la sala de espera, pero que de repente con un hervidor y una jarreta de agua se les pueda proporcionar algo de agua, ¿no? ¿Cuáles son las inaceptables? Aquello que no se puede permitir en una situación de salud pública adecuada, ¿no? Por ejemplo, ampliar la cobertura de servicios de prioridad baja o media antes de que se cubran los servicios de prioridad alta. ¿Mm? Y esto incluye que se debe reducir los pagos directos de bolsillo por servicios de prioridad baja, antes de eliminar los pagos de bolsillo por servicios de prioridad alta. ¿Qué es el pago de bolsillo? El hecho de tener que comprar pues el Panadol, pagar el derecho de cama, pagar de repente un paquete de sangre, alguna cuestión así, ¿no? Lo que tengo que pagar con mi dinero para sustentar un gasto. Y en ocasiones se tiene que hacer porque no hay fondos completos, no hay fondos para todos. Y lo que se dice es que no se puede eliminar los pagos para la atención de cosas muy sencillas si antes no se eliminan los pagos, por ejemplo, para el cáncer, para subir a UCI, para traumatismo encefalocraneano, para envenenamientos, etcétera. ¿Cuál es la concesión inaceptable o lo que no se puede aceptar en servicios de aseguramiento públicos? Asignar prioridad alta a servicios muy costosos, ¿m? Pero que tendrán poco impacto en la salud, ¿no? Por ejemplo, prioridad alta de repente con todo el dolor de nuestro corazón a las personas que tengan distrofia de Duchenne, que es una actividad, que es una enfermedad que puede provocar dolor, limitación y muerte a los pacientes
desde muy pequeños, que necesita bastante trabajo para poder retardarla o disminuir las molestias que tenga el paciente. ¿Mm? Asignar prioridad alta a la distrofia muscular de Duchenne en vez de hacerlo a la tuberculosis es algo que no se puede aceptar. La siguiente, a la hora de hacer un servicio de salud adecuado. Otras, ampliar la cobertura a grupos adinerados antes de hacerlo para los que están desfavorecidos. No es porque pensemos que los ricos sean malos y que ellos deben poder irse al infierno y todo lo demás, sino que es gente que puede cubrir algo de atención. Entonces los recursos siempre disminuidos del Estado deben ir equitativamente a quienes más lo necesitan y hay que ampliar la cobertura para estas personas. La cuarta situación no negociable es que se incluya en los seguros universales solo los que puedan pagar y la población que sea informal y la pobre no esté incluida. Es exactamente al revés de lo que se debe hacer. Y luego pasar del pago directo de bolsillo al prepago obligatorio, o sea, el pago de una prima, de un modo que haga que el sistema de financiamiento sea menos progresivo y que ayude menos. O sea, hacer que la persona eh, pague por recibir la misma atención durante mucho tiempo y que pague antes de recibir una atención de primer nivel adecuada. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Para todo eso se necesita cierto método cuando haya conflictos éticos sobre qué priorizo, qué debo atender en primer lugar. Y una de las cosas importantes es que queremos deliberar y conversar, es montar obviamente los comités éticos, ¿no? Y eso necesita siempre un espacio de confort, de tranquilidad, en el cual yo pueda conversar con otras personas delegadas de uno u otro lado en un ambiente de distensión, de tranquilidad y de falta de presión. ¿Mm? Para llevar a cabo procesos deliberativos, ¿no? Que van a facilitar la evaluación de problemas éticos complejos, va a favorecer la toma de decisiones y que éstas sean de consenso. Recuerden que las decisiones que toma un equipo de, de salud deben ser en consenso. Deben estar todos de acuerdo o si no, se continúa hasta que la gente tenga un mínimo de consenso. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces también se puede usar para favorecer las decisiones algoritmos para que la gente pueda tomar decisiones con algo más de tranquilidad. Los algoritmos no son necesariamente mecánicos, mecánicamente puros y todo lo demás. Son situaciones en las cuales las personas pueden tener algo de apoyo, pueden tener facilidades para llevar a cabo algún tipo de discusión mínima porque ya tienen el algoritmo mostrado. Si esto es A, entonces va por esta vía. Si esto es B, va por otro lado. Si esto es C, tenemos otra opción. ¿Mm? Los algoritmos facilitan la tarea, no la hacen. Esto se tiene que discutir con mucha intensidad antes. Y eso permite que la toma de decisiones se sistematice y no recurra tanto a la variabilidad interoperadores o interpersonas, la siguiente, sino que se establezca pues algo más concreto. ¿Mm? Y para esto también se necesita que la gente pueda decir qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta y qué es lo que se le ocurre. Para esto se necesita saber que la comunidad puede decidir, puede pensar, puede hablar y puede comentar, puede, como dicen, tener una voz de alarma, una voz de alerta en esas circunstancias. Y esto fortalece a las comunidades y fortalece al discutir, al hablar, al conversar, pero también hace un efecto interesante que es mucho más bonito. Hace que las personas que toman las decisiones dentro de un comité de ética, por ejemplo, puedan ver legitimadas sus decisiones. Si la población las conoce, si un miembro de la población participa dentro del comité de ética, se le ha dado voz a la población. Y eso quiere decir que han hablado por ella y por lo tanto las poblaciones pueden sentirse representadas, respaldadas, estimadas y respetadas.
También al incluir a miembros de la población dentro de los comités de ética, pero también dentro de las deliberaciones, las mesas de diálogo, los conversatorios, etcétera, hay transparencia. Yo no tomo decisiones ocultas a espaldas de ellos. Ellos se pueden enterar de todo el proceso del principio hasta el final. ¿Mm? Y esto obviamente fortalece la confianza entre los actores oficiales y también la población en general, los gremios y todos. La siguiente. Entonces, ¿qué más? Hay otro punto espinoso, la ética en la salud digital y el manejo de los datos de la población. En salud digital, como ustedes habrán visto, no sé a propósito de esto si tienen algún tipo de entrenamiento en telesalud, en teleconsulta. Si lo tienen, van a darse cuenta de que, por ejemplo, hay un consultor. Este consultor se le hará con un médico, con otro personal de salud. Cuando el sujeto, el paciente, ha llegado al establecimiento de salud, se le indica que, bueno, hay un especialista o hay alguien de mayor nivel que pueda apoyarlo, que pueda ayudar en el trato de su, o sea, esto, de su datos personal, de la patología que tiene, pero se le dice, mire, este es un procedimiento, por lo tanto, usted va a tener que consentir en esto. Los riesgos son estos, que de repente no va a haber tanta precisión en el rendimiento, de repente puede deslizarse alguna posibilidad de error, de dificultad, de repente puede haber algún problema extra, pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que las personas van a tener la facilidad de poder hablar con un especialista, que éste le va a dar más luces al colega acerca de lo que pasa, que va a tener más capacidades para hacer tal o cual cosa, en fin. Le presenta las ventajas de las desventajas y en fe de que he escuchado eso, la persona firma el consentimiento. Debe saber todo lo concerniente a eso. Y lo siguiente, que también debe haber protección individual. Mis datos deben estar seguros, debo tener la seguridad de que el especialista me va a socorrer de la mejor manera posible, no siempre, no de la misma manera que si fuera de forma presencial, pero sí con la mayor acuciosidad y va a poder apoyar al colega que está en primer nivel. ¿Mm? Y también hay que ver la posibilidad de que una población se beneficie. ¿Mm? Que se beneficia, por ejemplo, de tener consultas, al menos del primer nivel. Puede ser interesante. Pero ¿qué pasa si alguien dice, ah, bueno, como ellos tienen acceso a teleconsulta, entonces ya no necesito contratar a un especialista en un hospital o en un área cercana? Sí, total, pueden hacer teleconsulta para Lima, pero no. En realidad, el beneficio colectivo está dirigido a que también puedan contar con especialistas en ciertas zonas, que puedan contar con gente que los pueda auxiliar de forma presencial. La teleconsulta sería un método de apoyo, no dar solución directa de problemas. La siguiente, por favor. ¿Qué más? Como ustedes recuerdan, había una mesa en la parte del aló, lo llamaban aló Vizcarra, en la que se daban todos los días datos acerca de los pacientes, los recuperados, los fallecidos y las estadísticas diversas. Eso se puede obtener justamente porque hay una vigilancia epidemiológica. Eh, Admitimos que no fue de la mejor calidad, admitimos que hubieron muchas dificultades al respecto, ¿m? Pero es útil para poder detectar y controlar enfermedades. Se debe hacer planificando bien los recursos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con toda la gente que regresaba del aeropuerto, regresaba del extranjero en masa? Se les tomaba la temperatura con un termómetro digital. Bueno, más allá de que pueda ser exacto o no, recordemos que si una persona estaba con, incubando el virus, probablemente no haría fiebre hasta días después. Entonces el hecho de tomar la temperatura, la verdad, no ayudaba a gran cosa, ¿no? Poca gente, para empezar, no habrían subido el avión si estaban con fiebre. Entonces, tomar la temperatura en el destino
era irrelevante. Tomar esto como un dato de vigilancia epidemiológica tiene una calidad muy pobre, pero que sí podía tener un dato interesante, poder tomar una prueba molecular. ¿Mm? Eso sí podría ser interesante para poder tener datos, saber quiénes sí habían entrado, quiénes daban positivo y quiénes no. Eso sí sería interesante. ¿Mm? La vigilancia es importante. Y esa debe estar en equilibrio con los derechos individuales. Sí, es cierto, yo puedo negarme a dar mis datos. Ahora, por ejemplo, se está corriendo la última encuesta nacional por hogares. Yo puedo negarme a dar mis datos, eso es cierto. Tengo todo el derecho del mundo a hacerlo, pero obviamente que estaría omitiendo mi contribución al conocimiento de la realidad peruana. ¿Mm? Entonces está bien. Por eso es que una de las cosas que dicen o que deberían decir los encuestadores al entrar a los domicilios o al tener la información en los domicilios es decirle que sus datos, los datos de la gente de esta zona, serán respaldados, serán almacenados en web, encriptados y solo accesibles para las personas que tengan los derechos necesarios, ¿no? Y que en todo caso sus datos podrán ser usados junto con el almacenamiento masivo de otros para fines de investigación sin identificarlo a usted. Entonces, de repente, después de esa encuesta, yo quiero saber en cuántos hogares ha habido personas que tengan cáncer, por ejemplo, y cuántas personas son. Puedo pedir ese personas que tengan cáncer o que tengan cierto tipo de enfermedades a nivel nacional, o por departamentos, o por estrato económico, o por edad, ¿cierto? Y me los pueden dar, obviamente con los permisos necesarios. Me los pueden dar, pero no me van a decir si Juanita Pérez o Mario Carranza tienen este problema. ¿Mm? Simplemente me dirán el dato en grueso, en bruto, para respetar el derecho a la persona a guardar sus datos de forma individual. Y hay que evitar las prácticas intrusivas, ¿no? En las cuales yo casi cojo del cuello a alguien para obligarlo a dar información. ¿Mm? Lo cual obviamente no va a aumentar la simpatía de la gente hacia el censo, pero además va a traer problemas porque puede generar rechazo y puede generar también mala información, mala calidad de datos. Si yo les amenazo, les digo que van a ir a la cárcel, que le va a pasar algo a las personas que no hayan contestado la encuesta, que no hayan recibido al recolector de datos, al encuestador, pues caramba, puede tener problemas y probablemente tenga datos falsos. Uno o dos por encuestador, bueno, tal vez, pero uno o dos de 80 encuestadores o de 1000 encuestadores ya van a ser una cantidad importante. Y esto nos va a limitar la posibilidad de averiguar de qué forma puedo tratar de conseguir elementos que me den cómo prevenir ciertas enfermedades, cómo desarrollarlas, cómo favorecer algunas poblaciones para que conserven su salud durante mucho más tiempo. La siguiente, por favor. Ahora, el asunto es lo de IA, ¿cierto? IA, como dicen esto, es un instrumento, no es todavía algo que se va a levantar al mundo en vilo. Y dicho sea de paso, está en pañales. La verdad es bastante inocente. Uno todavía la puede engañar, la puede torcer y puede ser tonterías, ¿no? Como cuando alguien comenzó a preguntarle acerca de suicidio y uno de los chatbots de IA comenzó a responder recomendándole formas de suicidarse. Casi se muere el autor y obviamente que intentó reparar el daño de alguna manera. Pero ¿qué es lo interesante, ¿no? De IA, de la inteligencia artificial? Que como puede de repente almacenar, procesar y encontrar datos de cierta manera, puede abreviarnos pasos. Podría preguntarle de repente por las estadísticas acerca de, qué sé yo, de la depresión en los países sudamericanos. ¿Mm? Y si tiene el dato, lo va a encontrar. Obviamente que ya queda en la responsabilidad de nosotros ver si se puede construir un sesgo. Puedo hacer un sesgo, por ejemplo, en inteligencia artificial, si yo pregunto repetidas veces por lo mismo.
si yo insisto en que lea o verifique ciertos datos? ¿Mm? Puede haber falta de transparencia. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Son artículos que has conseguido de forma libre? ¿Son artículos y revistas por las que se accede por pago? ¿O qué es lo que ocurre? ¿No? ¿De dónde sacaste esos datos? Y lo otro, de problemas de responsabilidad en las decisiones. ¿Mm? ¿Puedo confiar no sé si les habrá pasado, pero cuando ustedes a veces piden algo con un prompt muy específico, por ejemplo, DM como un maestro, como un profesor médico, experto en bioética con grado de doctorado, selecciona por favor 10 artículos científicos en revistas que tengan impacto 3 o más acerca de la moralidad en el uso de la presión para usar vacunas. La inteligencia artificial se han dado cuenta de que sí puede entregar de repente algunos artículos, pero cuando ustedes investigan los artículos, o sea, intentan abrirlos, les pueden dar el resumen y todo, hasta con DOI inclusive, pero si intentan abrirlos, en algunos casos el DOI conduce a otro artículo, de repente uno sobre, qué sé yo, problemas sobre estructuras de metal. ¿Qué tiene que ver? Vuelvan a abrir y de repente encuentran que el siguiente artículo es sobre la naturaleza del átomo. ¿Qué tiene que ver? O simplemente aparece el error 404, este artículo no existe o el enlace está roto. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que verificar la información que da ya, no es exacta. ¿Mm? Tengo que verificarla primero y eh, usarla después, porque yo soy responsable de la información que le pido en este caso y de usar los datos que me entrega. No sé si han hecho ustedes la experiencia de hacer un dibujo y pedir, por ejemplo, que ponga un cartel, digamos, qué sé yo, uno de ustedes dibuja un compañero con tales y cuales características y